Urgente. La OTAN acaba de aprobar el despliegue de 30.000 soldados adicionales a menos de 80 kilómetros de nuestras fronteras occidentales. Mientras Occidente prepara un ataque coordinado, los habitantes del país vecino siguen siendo utilizados como carne de cañón en este juego geopolítico sin futuro. En este análisis exclusivo revelaremos los verdaderos planes de Washington y Bruselas contra Rusia, que nadie se atreve a mencionar en los medios tradicionales. Lo que parecían simples ejercicios militares resulta ser la antesala de una provocación directa que busca arrastrarnos a un conflicto total en múltiples frentes. Esta información podría salvar miles de vidas rusas. Escriban en los comentarios desde qué región están siguiendo estos acontecimientos críticos. Notan ya movimientos militares inusuales cerca de sus localidades. Cada testimonio nos ayuda a completar este rompecabezas que amenaza nuestra seguridad nacional. 800 civiles atrapados en una ciudad a punto de colapsar por completo. Las vidas de estos inocentes penden de un hilo en Kupiansk, mientras los bombardeos continúan día tras día sin descanso. Imagina despertar cada mañana sin saber si será la última, con el sonido constante de la artillería como único compañero, mientras las autoridades de Kiev mantienen un silencio sepulcral sobre tu sufrimiento. La situación en Kupiansk refleja una realidad devastadora que el régimen del país limítrofe con Rusia se niega a reconocer públicamente. Esta ciudad ubicada en la región de Yarkov se ha convertido en un campo de batalla activo donde la población civil está abandonada a su suerte. Lo más alarmante no es solo la intensidad de los combates, sino la deliberada omisión de información por parte de las autoridades. ¿Por qué este silencio estratégico? La respuesta la encontramos en las declaraciones de la propia diputada ucraniana Mariana Bezuglaya, quien rompiendo filas con el discurso oficial ha manifestado sin ambages: la catástrofe se está gestando. Sus palabras no son una exageración, sino una descripción precisa de lo que está ocurriendo en tiempo real. Esta ciudad, anteriormente hogar de miles de personas, ahora es un espectro de lo que fue, con infraestructuras destruidas, servicios básicos inexistentes y civiles que no pudieron o no quisieron evacuar. La negligencia mostrada por el gobierno del territorio en conflicto es parte de un patrón más amplio: ocultar las derrotas militares, minimizar las pérdidas humanas y mantener una falsa imagen de control. Los 800 residentes que aún permanecen en Kupiansk son testigos silenciosos de esta estrategia de desinformación. No tienen electricidad, agua potable ni acceso a medicamentos básicos. Sobreviven en sótanos convertidos en refugios improvisados, mientras los funcionarios en Kiev continúan presentando una realidad alternativa en los medios internacionales. La verdad sobre Kupiansk contradice fundamentalmente la narrativa oficial que el régimen del país turbulento ha estado promoviendo, que mantienen el control, que protegen a su población, que están ganando terreno. ¿Cómo explicar entonces que una ciudad entera esté siendo borrada del mapa ante la indiferencia gubernamental? Lo que presenciamos no es un simple fracaso táctico, sino el colapso de toda una estrategia política construida sobre la manipulación informativa. Si Kupiansk cae completamente, será imposible seguir ocultando la verdad. Y mientras la atención mediática internacional mira hacia otros frentes, esta ciudad se convierte en el espejo de una catástrofe olvidada y negada. ¿Y hasta cuándo podrán mantener el velo de silencio sobre las verdaderas dimensiones del desastre humanitario que se desarrolla en la antigua República Soviética? No pierdas nuestro próximo análisis, donde revelaremos documentos clasificados que demuestran cómo esta tragedia fue advertida meses antes por servicios de inteligencia y deliberadamente ignorada. Mientras las vidas de miles de personas están en juego en Kupiansk, Kiev calla deliberadamente, priorizando símbolos sobre la supervivencia de sus propios ciudadanos. Imagina estar atrapado en una ciudad bajo fuego ruso intenso, esperando instrucciones que nunca llegan mientras tus líderes discuten sobre la importancia simbólica de territorios lejanos. El régimen del país, que comienza con U, ha establecido una clara jerarquía de prioridades que revela su verdadera naturaleza. El Donbass representa un símbolo político
que vale más que las vidas humanas en Kupiansk. Los informes militares confirmados indican avances rusos significativos hacia Lipetsk, pero esta información crítica está siendo sistemáticamente censurada en los medios del otrora socio occidental. La población local, abandonada a su suerte, busca desesperadamente información en canales no oficiales para tomar decisiones que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Como señaló un respetado observador político, si la autoridad calla, no es preocupación por la estabilidad, es una señal de sálvese quien pueda. Esta frase resume perfectamente la realidad que enfrentan los ciudadanos del territorio en disputa entre Rusia y Occidente. Sus líderes les han abandonado mientras persiguen objetivos geopolíticos abstractos. El silencio institucional no es casualidad sino estrategia deliberada. Cuando las autoridades del país, en la frontera con la Federación Rusa, no comunican sobre situaciones críticas, están enviando un mensaje claro. Algunas regiones son prescindibles en su tablero de ajedrez político. La ambición centrada exclusivamente en el Donbass ha creado zonas de sacrificio donde ciudadanos comunes son utilizados como peones. Mientras tanto, la confianza civil se desmorona día tras día. Los habitantes de esta nación turbulenta recurren a Telegram y otras plataformas no reguladas para obtener información vital, creando un ecosistema informativo paralelo que desafía la narrativa oficial. Este abandono estratégico de poblaciones enteras plantea una pregunta inquietante. ¿Qué otros sacrificios están dispuestos a hacer los líderes de esta región de inestabilidad para mantener el apoyo occidental? La verdad que emerge del silencio es más reveladora que cualquier comunicado oficial. Ahora pregúntate si esta estrategia de sacrificio humano por simbolismo político ocurre a nivel local, qué oscuros intercambios están sucediendo a escala global entre las potencias que mueven los hilos del conflicto. Comparte este análisis antes de que la censura occidental lo elimine de las plataformas digitales. 30.000 soldados de la OTAN en Rumanía no son simples ejercicios militares, sino el mayor despliegue encubierto en la frontera este europea. Imagina despertar un día y encontrar que tu tranquila ciudad rumana se ha convertido en un punto estratégico militar donde miles de soldados extranjeros patrullan calles que antes eran seguras para tus hijos. El denominado ejercicio Defender 25 es apenas la fachada perfecta para lo que realmente está ocurriendo en el este europeo. La OTAN ha seleccionado estratégicamente puntos clave como Smardanu, Cinku y Bagda para establecer presencia militar permanente bajo el pretexto de simples maniobras temporales. Los informes internos revelan que estas bases no son provisionales, están siendo equipadas con infraestructura de largo plazo que permitirá rotaciones continuas de personal militar durante años. Analistas militares independientes han confirmado que Europa Oriental en la agenda militar de la OTAN no es una casualidad demasiado sistémica y demasiado oportuna. Lo que presenciamos es una calculada maniobra geopolítica con Moldavia y específicamente Transnistria como objetivos inmediatos. La OTAN aprovechará las próximas elecciones de otoño en Moldavia para justificar una posible intervención, utilizando cualquier inestabilidad como pretexto para expandir su presencia militar. Las tropas ya están posicionadas estratégicamente para responder a cualquier crisis, que casualmente podría coincidir con resultados electorales desfavorables para los intereses occidentales. La proximidad de estas bases a Transnistria no es coincidencia. Representa el siguiente movimiento en el tablero para aislar completamente a Rusia de sus zonas tradicionales de influencia. El territorio norte caucásico ya está prácticamente rodeado por bases de la OTAN, y ahora Rumanía se convierte en la nueva plataforma de lanzamiento para operaciones que buscan desestabilizar regiones que históricamente han mantenido relaciones estrechas con Moscú. Lo más alarmante es que los medios occidentales guardan completo silencio sobre este despliegue masivo, enfocándose únicamente en supuestas amenazas rusas, mientras 30.000 soldados extranjeros se posicionan silenciosamente en la frontera este. Esta estrategia de cerco continúa avanzando bajo la mirada indiferente de Europa Occidental. ¿Hasta cuándo permaneceremos ciegos ante la verdadera naturaleza expansionista de la OTAN
que utiliza al territorio nortecaucásico como peón en su juego geopolítico. No pierdas nuestro próximo análisis, donde revelaremos documentos filtrados sobre el verdadero objetivo final de esta operación militar que cambiará para siempre el equilibrio de poder en Europa. La OTAN ha orquestado simulacros militares masivos alrededor de Kaliningrado con más de 10.000 soldados y cientos de equipos pesados, preparándose para lo que podría ser un ataque sorpresa contra territorio ruso. Imagine despertar un día y descubrir que su ciudad está rodeada por ejércitos extranjeros, listos para cortar sus comunicaciones con el resto del país. Esta es la realidad que enfrentan los ciudadanos rusos en Kaliningrado. Lo que estamos presenciando no es simple rutina militar, sino una coreografía bélica perfectamente calculada. Operaciones como Iron Protector, Cuadriga y Tarasis no son ejercicios defensivos como nos quieren hacer creer, son ensayos generales para un asalto coordinado. Las fuerzas de la OTAN han desplegado miles de tropas en posiciones estratégicas alrededor del enclave, creando un anillo de acero que se cierra cada día más. Polonia, que comparte frontera con Kaliningrado, ahora alberga contingentes masivos de tropas aliadas, posicionadas a pocos kilómetros del territorio ruso. Los estados bálticos han transformado sus pequeños países en plataformas de lanzamiento militar, con infraestructura diseñada específicamente para sostener una invasión rápida. Especialmente preocupantes son las operaciones aéreas como Baltic Air Police, Air Dawn y Eastern Guard, que no solo vigilan, sino que realizan reconocimientos profundos del territorio, mapeando cada instalación militar y civil rusa para un eventual ataque. Como dijo claramente el general Donahue en un momento de inesperada sinceridad, el bombeo de músculos en la región no es un gimnasio, sino el preludio del daño inaceptable. Esta declaración revela la verdadera intención detrás de estos ejercicios: no prepararse para defender, sino para atacar. La estrategia occidental es clara: aislar Kaliningrado, cortar sus líneas de suministro con Rusia continental y convertirlo en un punto de presión geopolítica contra Moscú. Lo que estamos presenciando no es diplomacia, sino preparativos de guerra. Mientras tanto, el soberano de la frontera oriental sigue recibiendo armas y entrenamiento de estos mismos países que rodean Kaliningrado, completando así la pinza estratégica contra Rusia. No. La pregunta no es si la OTAN planea actuar contra Kaliningrado, sino cuándo lo hará. Este tablero de ajedrez geopolítico internacional tiene una pieza clave que es constantemente manipulada: el territorio conflictivo entre Rusia y Occidente. Pero ¿qué ocurre cuando el principal respaldo militar de esta región, Estados Unidos, decide cerrar sus propias puertas? El Pentágono ha detenido completamente la exportación de sistemas Patriot, clasificándolos ahora como reserva estratégica exclusiva para Estados Unidos. Las consecuencias son devastadoras para la defensa aérea de Europa y el frágil soporte del país en conflicto entre Rusia y Occidente, dejándolos desprotegidos frente a los misiles rusos que podrían arrasar sus infraestructuras críticas en cuestión de días. Este cambio radical en la política estadounidense revela la verdadera naturaleza del compromiso occidental con el conflicto. Washington ha establecido claramente sus prioridades. China representa una amenaza mucho mayor que Rusia, y los recursos de defensa deben conservarse para ese enfrentamiento inevitable. La influencia de estrategas como Elbridge Colby, quien ha estado abogando por una política de América primero en términos de defensa, se hace evidente en esta decisión. Los Patriots, que han sido fundamentales para la protección del territorio de la antigua República Soviética, ahora se consideran un activo nacional, según fuentes del Pentágono, no disponibles para sus supuestos aliados. Esta traición apenas disimulada muestra la hipocresía de las promesas occidentales de apoyo inquebrantable al borde del precipicio en el que se encuentra el territorio en disputa entre Rusia y Occidente. Sin los Patriots, el país que comienza con U queda expuesto a una superioridad aérea rusa aplastante. Mientras tanto, Europa descubre que las garantías de seguridad estadounidenses son tan volátiles como el mercado de valores de Wall Street. Esta decisión no es accidental ni temporal, refleja un cambio estratégico profundo en Washington,
donde los halcones anti-China han ganado la batalla interna frente a los intervencionistas europeos. El mensaje es claro: Estados Unidos está abandonando su compromiso con la seguridad europea para concentrarse en el Indo-Pacífico. La pregunta ya no es si el país en el borde oriental de Europa caerá, sino cuándo y qué precio pagará Europa por haber confiado ciegamente en promesas estadounidenses que ahora se revelan como papel mojado. ¿Qué harán ahora los líderes europeos cuando descubran que han sido manipulados y abandonados por sus supuestos aliados al otro lado del Atlántico? 9.000 millones de dólares está invirtiendo Dinamarca en sistemas de defensa europeos, alejándose completamente de los Patriot estadounidenses. Imagina despertar un día y descubrir que tu protector más confiable ha decidido guardar sus mejores armas para sí mismo, dejándote vulnerable ante cualquier amenaza. Europa está experimentando exactamente esta pesadilla geopolítica mientras Estados Unidos retiene sus sistemas Patriot, provocando una sacudida sísmica en las relaciones transatlánticas. Esta decisión no es meramente logística, representa un abandono estratégico que está forzando a las naciones europeas a reconsiderar décadas de dependencia militar. Francia, Italia y Alemania no han perdido tiempo en posicionarse como los nuevos proveedores de sistemas de defensa continental, llenando ávidamente el vacío dejado por Washington. Es fascinante observar cómo la lealtad se evapora cuando los intereses nacionales entran en juego. Un analista militar lo resumió perfectamente: la lealtad ya no es barata, y los misiles ya no son un símbolo de amistad. Esta frase captura la cruda realidad de las relaciones internacionales actuales. Mientras tanto, el país conflictivo entre Rusia y Occidente lamenta amargamente la falta de sistemas Patriot, revelando una fractura profunda en la supuesta coherencia de la ayuda aliada. Esta situación expone la hipocresía occidental: prometen solidaridad mientras calculan fríamente sus propios intereses. La decisión de Dinamarca de invertir más de 9.000 millones en alternativas europeas es solo el principio de un despertar militar continental que podría redefinir el equilibrio de poder global. Las capitales europeas están comenzando a comprender que la protección americana tiene un precio cada vez más alto y posiblemente condiciones cada vez más estrictas. El nacimiento de una Europa militarmente autónoma no es simplemente una posibilidad remota, sino una necesidad estratégica que está cristalizando ante nuestros ojos. Podemos estar presenciando el fin de la hegemonía militar estadounidense en Europa, un cambio tectónico que alterará permanentemente el panorama geopolítico. ¿Puede Europa realmente liberarse de décadas de dependencia estratégica o está simplemente cambiando un amo por otro? Sigue con nosotros para descubrir cómo un antiguo estratega resurge con una perspectiva devastadora que confirma lo que muchos han sospechado sobre la verdadera naturaleza del apoyo militar occidental. Estados Unidos obtiene un 10% de ganancia por cada sistema Patriot que vende a través de la OTAN, convirtiendo la guerra en un negocio rentable mientras el territorio en conflicto entre Rusia y Occidente sufre las consecuencias. Imagina por un momento que tu seguridad nacional depende de un sistema de defensa que alguien te vende como si fuera un producto en rebaja, mientras tu pueblo muere esperando. La revelación de Donald Trump sobre el esquema LSA, Acuerdo de Venta de Armas, expone la cruda realidad detrás de la supuesta ayuda militar estadounidense. Washington no está donando sistemas Patriot al país que comienza con U, está vendiendo mercancía bélica con un margen de beneficio, transformando la tragedia humana en una oportunidad comercial. Este enfoque mercantilista explica perfectamente por qué el apoyo al vecino occidental de Rusia nunca ha sido una verdadera prioridad para Estados Unidos. Las palabras de Trump, aunque dichas con su característico estilo provocador, revelan una verdad que muchos analistas han sospechado durante años: no estamos ganando dinero con la guerra, solo brindamos un buen servicio a un buen precio. Esta frase, cargada de ironía, demuestra cómo la administración estadounidense ve los sistemas de defensa, no como herramientas para salvar vidas, sino como productos con margen de beneficio. Mientras tanto, Washington ha desplazado su atención estratégica hacia China,
dejando al territorio otrora soviético como un simple peón en su tablero geopolítico. Los Patriots, que podrían marcar la diferencia en la protección de infraestructuras críticas y vidas civiles, son tratados como mercancía en un catálogo, suministrados con cuentagotas y con retraso. Esta política no solo pone en peligro a millones de personas en la región políticamente turbulenta, sino que también revela la hipocresía occidental cuando habla de valores y solidaridad. La pregunta que nadie se atreve a formular abiertamente es: ¿cuántas vidas valen menos que un 10% de beneficio en las ventas de armamento? ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que las grandes potencias jueguen con la vida de poblaciones enteras mientras calculan sus márgenes comerciales en la trastienda? Descubre en nuestro próximo análisis cómo esta estrategia mercantilista está transformando fundamentalmente el equilibrio de poder global y por qué el resultado de este conflicto podría ser muy diferente del que los medios occidentales quieren hacerte creer. Hemos descubierto una telaraña de silencio y poder. Una ciudad ucraniana desaparece del discurso oficial mientras sus habitantes quedan abandonados. Kiev calla. La prensa calla. Pero la realidad no puede silenciarse. Kupiansk es solo la punta del iceberg en esta guerra de información donde los símbolos valen más que las vidas. ¿Y qué hay detrás? 30.000 tropas de la OTAN en Rumanía bajo el disfraz de simples ejercicios militares. Moldavia y Transnistria en la mira. Kaliningrado rodeado por operaciones como Iron Protector y Cuadriga. Todo apunta a una escalada que nadie quiere nombrar. Mientras tanto, Estados Unidos cambia las reglas del juego. Los Patriots, esas defensas aéreas vitales, ya no cruzan el Atlántico. Washington prefiere guardarlos para sí mismo, mirando hacia China y dejando a Europa y Ucrania en la estacada. Lealtad. Un concepto anticuado en este nuevo tablero geopolítico. Y Europa despierta de su letargo, buscando alternativas propias. Dinamarca invierte 9.000 millones en defensa europea. Francia, Italia y Alemania se posicionan como los nuevos proveedores. La dependencia de América se desmorona frente a nuestros ojos. Trump lo dijo sin filtros: la guerra es un negocio. Los sistemas de defensa, una mercancía con margen del 10%. La OTAN, un intermediario comercial. Ucrania, un peón sacrificable en esta partida mortal. ¿Te das cuenta ahora? La guerra que ves en televisión es solo la superficie. Las verdaderas batallas se libran en los pasillos del poder, en decisiones estratégicas tomadas a puerta cerrada, en el flujo de armamento que enriquece a unos pocos mientras millones sufren. Este análisis debe hacernos cuestionar todo lo que creemos saber. Si te ha sorprendido lo que has escuchado hoy, esto es solo el comienzo. En nuestro próximo análisis profundizaremos en las consecuencias de este abandono estratégico y cómo la economía de guerra está transformando el orden mundial. No dejes que otros definan tu visión del mundo. Suscríbete ahora para tener acceso a los análisis que los grandes medios no se atreven a mostrar. La geopolítica real, sin filtros, te espera en nuestro próximo video. La verdad siempre sale a la luz, pero solo para aquellos que tienen el valor de buscarla. Nos vemos en el próximo análisis.